Hola, vamos a realizar la resolución de la segunda parte de la guía de ciencias para el segundo periodo. Inicio. Hay que apuntar en tu guía, nos quedamos en esta parte donde dice qué es la fuerza de fricción. Entonces vamos a colocar ahí que la fuerza es la fuerza que se presenta cuando dos cuerpos se rozan y producen tres cosas: calor, desgaste y sonido. A eso le llamamos fricción. Por eso en la Tierra los cuerpos terminan por detenerse, ¿sí? Cuando tú pateas un balón, termina por detenerse por la fuerza de fricción, porque hace un roce con el suelo el balón y entonces conforme va avanzando se está produciendo calor, desgaste y sonido. Muy bien, vamos a colocar equilibrio de fuerzas. Equilibrio de fuerzas. Cuando en un cuerpo se están aplicando más de una fuerza, ¿sí? Y estas se anulan, hablamos de un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y la resultante, es decir, la suma de todas ellas, ¿sí? Se anulan, es decir, que es igual a cero. Entonces el cuerpo se encuentra, decimos que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Y puede ser que ocurran dos cosas: que su velocidad sea constante, ajá, o que permanezca en reposo. Entonces, esto significa que no cambia su estado de movimiento. Es decir, si ya iba a una velocidad y se encuentran las fuerzas en equilibrio, la velocidad será constante, será la misma, ¿ok? No cambiará, a menos de que exista una fuerza que realice ese cambio, ¿ok? Continuará con la misma velocidad y entonces las fuerzas están en equilibrio. O continuará en reposo a menos de que se le aplique una fuerza mayor y cambie su estado de reposo, ¿ok? Vamos al siguiente punto de la guía. Dice ahí que resuelva los siguientes ejercicios. Dice el primer problema: ¿qué fuerza se necesita aplicar a un cuerpo de 50 kilogramos para provocar una aceleración de 20 metros sobre segundo? Acuérdate que para poder resolver un problema primero tienes que identificar qué es lo que te está preguntando el problema. Te está pidiendo que encuentres la fuerza que se necesita aplicar. Entonces no conocemos la fuerza. Le ponemos un signo de interrogación en los datos porque eso es lo que me está pidiendo que yo encuentre. Entonces yo voy a buscar la fórmula que tenga que ver con fuerza, pero además identifico los datos del problema. ¿Qué datos me da el problema? Me dice que a un cuerpo de 50 kilogramos corresponde a la masa. Entonces colocamos el siguiente dato: M es igual a 50 kilogramos. Para provocar una aceleración, ahí te está diciendo la palabra te dice que es el siguiente dato que te va a dar: 20 metros sobre segundo al cuadrado. Una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ese es el segundo dato que me da. Ahora sí, una vez que ya tengo los datos identificados y la pregunta del problema, busco la fórmula. Yo aquí en la guía ya te puse la fórmula. La fórmula para encontrar la fuerza teniendo como datos masa y la aceleración es la siguiente: fuerza es igual a masa por aceleración. Eso significa que yo voy a multiplicar la masa por la aceleración. Después viene la sustitución. Hay que sustituirme ahí. Acuérdate que sustituir es quitar el valor de la letra y poner su valor correcto, ¿sí? En el espacio que corresponde. Entonces vamos a colocar ahí: fuerza es igual a 50 kilogramos por 20 metros sobre segundo al cuadrado. Yo te recomiendo que por favor me pongas las unidades en los datos y en la sustitución, ¿ok? Las unidades que estés utilizando, porque de aquí van a salir las unidades finales, que como quiera yo aquí te lo estoy colocando. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues ya te lo está diciendo: hay que multiplicar la fuerza por la aceleración. Aquí ponemos paréntesis. Si no hay signo en medio, significa que se van a multiplicar. Por lo tanto, vamos a multiplicar 50 por 20. Y eso te corresponde a ti realizar la operación. Una vez que realices tu operación, este resultado lo vas a colocar en el apartado que dice resultado. Fuerza es igual, el resultado de 50 por 20 lo vas a colocar
newtons. ¿Por qué newtons? Porque tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Estas son unidades de newton. Es una equivalencia. ¿Ok? Vamos al siguiente problema. Dice, una persona aplica una fuerza de 120 newtons a una caja que adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué masa tendrá la caja? Esa es la pregunta. Ahí ya me están diciendo qué es lo que tengo que encontrar. La masa. Entonces, ese es el dato que yo tengo, que no tengo y que tengo que encontrar. Pongo un signo de interrogación porque es el que yo quiero buscar. Ahora, ¿qué datos me da el problema? Y yo necesito la fuerza y la aceleración para ocupar esta fórmula. Entonces aquí me dice que la fuerza aplicada es de 120. Lo coloco en los datos y coloco también la aceleración que me dice que son 5 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez que ya lo tengo, voy a la sustitución. Entonces la masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Entonces yo tengo que dividir la fuerza, que en este caso son 120 newtons, entre 5 metros sobre segundo al cuadrado. Realizo la operación. Recuerda que todo lo que está arriba, ¿sí?, va dentro de la casita y vas a colocarlo ahí, 120 entre 5, ¿sí? Porque es los valores que te están dando aquí. Realizas la operación igualmente y colocas, por favor, el resultado que te dé aquí, lo vas a colocar en las unidades. Recuerda que son unidades de masa, por lo tanto tenemos kilogramos, ¿sale? Entonces, por ahí resuélvelo y coloca el valor que corresponda. Vamos al siguiente punto. Inciso número C. ¿Qué aceleración se produce en un cuerpo de 50 kilogramos al aplicarle una fuerza de 600 newton? Aquí lo que tenemos, lo que nos están pidiendo es la aceleración. Por lo tanto, ahí coloco mi signo de interrogación. Me dan los datos del problema. El cuerpo tiene 50 kilogramos, por lo tanto son unidades de masa, y 600 newtons. Colocamos los datos en el espacio correspondiente. Posteriormente, ya está ahí la fórmula, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa, entonces eso significa que yo voy a dividir la fuerza, que en este caso son 600 newtons, entre la masa, que son 50 newtons. Igualmente coloco los datos en mi operación, en mi división, porque aquí dice que lo tengo que dividir. 600 va adentro de la casita, 50 iría afuera de la casita. Resuélvelo, el resultado de tu división me lo colocas aquí. Son unidades de aceleración. Recuerda que las unidades de aceleración va una unidad de distancia entre el tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien, recuerda que esto viene porque nosotros tenemos newtons entre kilogramos y dijimos hace rato que un newton es igual a un kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Si todo esto lo dividimos entre kilogramo, pues entonces kilogramos entre kilogramos es igual a 1 por metro entre segundo al cuadrado, pues se iría metro sobre segundo al cuadrado. Y estas son las unidades de aceleración. De ahí salen nuestras unidades de resolver matemáticamente también no nada más los números, sino también las letras que vienen ahí, ¿sale? Obedece las reglas matemáticas. ¿Cuál es el peso? Es el inciso D. ¿Cuál es el peso de una mochila que se encuentra en Mercurio, en el planeta? Si su masa es de 20 kilogramos, aquí ya me están dando un dato, la masa, y me están pidiendo que encuentre el peso. Después te viene el siguiente dato, que la gravedad en Mercurio es de 3.7 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya me están dando el siguiente dato. Busco la fórmula de peso, peso es igual a masa por gravedad, y coloco ahí masa es igual a 20 kilogramos y la gravedad es 3.7 metros entre segundo al cuadrado. Como la fórmula me dice que tengo que multiplicar la masa por la gravedad, entonces multiplicaremos en la sustitución, colocamos entre paréntesis masa 20 kilogramos por 3.7 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos la operación correspondiente, hay que multiplicar 3.7 por 20 o 20 por 3.7. Recuerda que en matemáticas el orden de los factores no sigue siendo el mismo producto, no te altera el producto, ¿sí? Tú puedes multiplicar 3 por 3.7 por 20 o 20 por 3.7 y el resultado te tiene que dar exactamente igual. Ese resultado lo vas a colocar aquí. Recuerda que las unidades de peso son los newtons, por eso te puse ahí newtons. Y bueno, pues ¿de dónde salen los newtons? Porque obviamente
Nuevamente tenemos aquí kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 1 newton. ¿Sale? Vamos al siguiente punto de la guía. Empezamos a ver también lo que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. ¿Ok? Entonces, por eso la diferencia entre la estructura de la materia de una esponja, de una madera o de un elemento que tiene, como por ejemplo de metal, ¿sí? Su estructura es diferente porque su peso va cambiando, porque las moléculas están acomodadas de diferente manera, la masa de estos objetos es distinta, el espacio es el mismo porque el volumen es igual, es el mismo cubo, solamente que su estructura es diferente, entonces por eso varía el peso, ¿ok? La masa es distinta entre ellos, ¿vale? Bueno, vamos al que sigue. ¿Qué principio enuncia este principio de Arquímedes? ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Pues lo acabo de decir ahorita. Vas a escribir ahí en esas flechitas que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical igual al peso del volumen del fluido desalojado por el objeto. Y esto, según este principio de Arquímedes, dice, apúntale ahí, que las fuerzas que actúan sobre un objeto son su propio peso y la fuerza de empuje. Es decir, actúan dos fuerzas, el peso y la fuerza de empuje, que es la del fluido, que te va a hacer que el objeto pues sea empujado de manera vertical, ¿sale? También otro punto que dice este principio es que si el peso es mayor al empuje, entonces el cuerpo se hunde. Acuérdate que el peso es del objeto. Si el peso del objeto es mayor al empuje del fluido, o sea, del agua o de donde se va a sumergir, si es mayor, entonces el peso gana porque la fuerza es mayor y se hunde. Pero si son iguales, entonces ni se va a hundir ni va a sumergir, no va a emerger, ¿sí? Ni se hunde ni emerge, no sube. Si el peso es menor que el empuje, el objeto va a flotar. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Luego hay que contestar los conceptos, hay que contestar estos conceptos, qué es el sonido, cómo se transmite el sonido y cómo se propaga el sonido. ¿Ok? Entonces el sonido es la manifestación de energía en un cuerpo vibrante. El sonido es transmitido por ondas sonoras. ¿Qué tipo de ondas? Longitudinales. Es decir, ¿cuáles son las ondas longitudinales? Las que ocurren en donde ocurre la vibración y estas se dirigen en la misma dirección en la que ocurre la vibración. ¿Sí? Son longitudinales. El sonido viaja de manera longitudinal. ¿Ok? Y el sonido se propaga por diferentes medios. Puede ser sólido, líquido y gas. Entonces vamos a ponerla ahí, pero el mejor de ellos siempre va a ser el sólido. En los sólidos siempre se escucha más el sonido, ¿sale? Vamos a resolver este esquema que seguramente ya lo tienes en tu cuaderno, pero quiero que lo volvamos a repasar, que probablemente de ahí viene alguna pregunta en el examen. Primero, hablamos del sonido porque el sonido viaja en movimiento ondulatorio, es decir, en ondas. Y dijimos ahorita que esas ondas son longitudinales, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es el movimiento ondulatorio? El movimiento ondulatorio es una perturbación, ¿sí? Que necesita un medio para viajar, ¿ok? Ocurre con una perturbación que necesita un medio para viajar. Y entonces, si necesita un medio para viajar, son ondas mecánicas. Pero si no necesita medio para viajar, tenemos la otra opción. Algunas viajan en el vacío, entonces son otro tipo de ondas. Las que necesitan un medio para viajar son ondas mecánicas. Y las ondas mecánicas pueden ser transversales o pueden ser longitudinales, ¿ok? Transversal es que va de manera perpendicular, ¿sí? Se transmite de forma perpendicular al movimiento que lo originó.
¿sí? Si el movimiento iba de arriba abajo, entonces este va a ir de manera horizontal en lugar de vertical. Eso es transversal, va a ir en sentido de 90 grados. Y longitudinal no, si el movimiento va de arriba abajo, entonces la onda se transmite de arriba hacia abajo. ¿Okay? Y en el caso de existen otro tipo de movimiento ondulatorio que no necesita medio para viajar y esas se llaman ondas electromagnéticas. Estas siempre son de tipo transversal, ¿ok? Ahora, también vimos que las ondas tienen ciertas características. ¿Cuáles son las características de la onda? Pues que tienen frecuencia. Nosotros podemos medir la frecuencia de una onda. ¿Cómo se mide la frecuencia? Pues contando la cantidad de ondas generadas en un periodo de tiempo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 ondas, y si yo digo que esas 5 ondas ocurrieron en un minuto o en un segundo, entonces ya tengo una frecuencia, 5 ondas por segundo, ¿sale? También otra característica de las ondas es que tienen periodo. El periodo es el tiempo en el que yo voy a medirlo, ¿sí? Ese es el periodo. También tienen amplitud. Si yo dividiera esta onda a la mitad, la amplitud sería del punto de equilibrio, o sea, de esa línea que me dividió en dos la onda, hasta el punto más alto o hasta el punto más bajo de la onda, es su amplitud. Entonces vamos a tener ondas que tienen una amplitud muy grande, ondas que tienen amplitud muy baja, ¿vale? También tenemos la longitud de onda. Longitud de onda va de valle a valle, o sea, de los puntos más bajos de la onda, o de cresta a cresta. Esta es la longitud de onda, es la distancia, es una medida. Y como es una longitud, se mide en metros. Esa es la medida internacional. ¿Ok? La longitud de onda la medimos en metros. Vamos entonces al siguiente punto y con esto terminamos la guía. Hablamos también de la gravitación universal. Esta teoría de la gravitación universal la propuso Isaac Newton, pregunta de examen. Esta dice que mientras más grande sea el planeta, habrá mayor fuerza de atracción entre ellos. ¿Ok? La aceleración de la gravedad también será mayor, entre más grande sea el planeta, mayor fuerza de atracción. Y planeta o cualquier astro, porque este aplica a cualquier astro también, o cualquier cuerpo celeste. La aceleración de la gravedad será mayor y en consecuencia el peso varía, pero la masa nunca se modifica. En cualquier planeta, a mayor masa, habrá mayor peso. ¿Ok? ¿Cuál es entonces la diferencia entre la gravedad y la gravitación? Fíjense, la gravedad es una aceleración que se presenta cuando un objeto está en caída libre. Es la atracción que tiene cada uno de los astros, ustedes analizaron, tiene diferente gravedad. Es distinta la gravedad en la Tierra que en la Luna, que en Mercurio, que en Venus, que en Tierra, que en Marte, inclusive que el Sol. ¿Ok? Dijimos que entre más grande es el planeta, como tienen distintas dimensiones, pues tienen diferente también gravedad. Acuérdense que entre más grande sea el planeta, mayor será la aceleración o la gravedad que existe en ellos. ¿Ok? Y la gravitación entonces, ¿qué es? Pues es la fuerza de atracción, pero que se presenta entre los cuerpos celestes, es decir, es lo que nosotros podemos explicar que los planetas de nuestro sistema solar sigan girando alrededor del Sol, porque el Sol es mucho más grande, entonces tiene mayor gravedad y por lo tanto tiene mayor fuerza de atracción y esto hace que los objetos sigan girando. ¿Por qué no chocan con el Sol? Pues porque también cada uno de los planetas tiene su propia fuerza, entonces ahí hay una fuerza de atracción mutua, ¿sí? ¿Ok? Nos vemos, chicos. Espero que estén bien. Pónganse a estudiar. Nos vemos en la próxima clase. El examen será la próxima semana. Bye.